Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana. Queremos agradecerles, como siempre, esa atención que le prestan a nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Son las 6:30, 6 de la mañana con 30 minutos. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios la titular de la Procuraduría General de la República, la licenciada Miriam Geraldine Aldana, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y con quien vamos a hacer una valoración sobre diferentes temas de país y particularmente del funcionamiento de esta institución que prevalece precisamente sobre la base de constituir derechos que tienen que ver con la familia, con la niñez, con la mujer, en fin, y otros aspectos muy pero muy relevantes en el contexto del país, como es el tema de la Defensoría Pública, entre otros. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Procuradora. El placer es mío, Ernesto, poder estar aquí en este programa y discutir, como usted muy bien lo dijo, la modificación, la modernización de la Procuraduría en función de mejorar cada día más los servicios dirigidos a la población usuaria. Es un placer acompañarles y estar además en todos los medios que siguen este valioso programa. Bueno, como siempre, aprovecho a exhortarles a ustedes que nos acompañen enviando sus comentarios, sus preguntas. Estamos a través de las redes sociales y, por supuesto, nuestro canal en línea para que usted pueda también dar los aportes pertinentes con relación a las temáticas que vamos a desarrollar precisamente acá con nuestra invitada. Bien decía usted, Procuradora, voy a comenzar un poquito para comprender mejor el rol, el estatus actual que tiene la Procuraduría en torno a esos cambios, esas modificaciones y esa adaptabilidad que debe de tener, especialmente cuando estamos viendo que en el país existen nuevas formas de ejercer gobierno, si lo queremos ver desde el punto de vista del Ejecutivo y otros actores que también están enmarcados en el Estado. El papel que juega la Procuraduría General de la República en todo el territorio es de rango constitucional. A esta institución le corresponde el ejercicio de la asistencia, la representación legal de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, niñez, mujer, personas mayores, personas privadas de libertad, las personas que pueden haber sufrido desplazamiento forzado interno. Representamos a todas las personas trabajadoras, tanto públicas como privadas, y lo que hemos hecho durante este trienio que le ha correspondido a esa servidora es primero partir de un diagnóstico en el que advertíamos que había mucha rigidez en el servicio. Y como lo ha externado el señor presidente de la República en distintos actos oficiales, no es posible que lo privado sea mejor que lo público. Es posible llevar lo público a los niveles de excelencia del sistema privado. Eso es lo que hemos hecho. Hemos generado una institución flexible con una nueva ley orgánica que también nos permite ir creando nuevas unidades para irnos aproximando al trabajo en territorio, a la articulación además con los líderes locales como son los señores y señoras alcaldesas en los propios municipios y el trabajo además con organizaciones de sociedad civil que son los que facilitan el conocimiento de las situaciones de vulnerabilidad que presenta nuestra población. Esto pasa, Procuradora, por comprender también el ejercicio mismo que tiene la titular o el titular al frente de la institución. Concluye en mayo su primer ejercicio, ¿cierto? Eso es correcto. Esta funcionaria fue electa por la Honorable Asamblea Legislativa y mi primer periodo termina el 1 de mayo del presente año. Es por eso que justamente ocasiones o espacios importantes como este me permiten poder mostrarle a la población usuaria, a la población salvadoreña en general, que hemos hecho grandes cambios para lograr esa modificación en las estructuras tradicionales de atención, de recepción del servicio. Y eso requiere primero el conocimiento, la generación de espacios, de equipos de trabajo, la transmisión de la empatía necesaria, el compromiso, la transparencia del equipo de servidores y servidoras públicas que están al frente de la Procuraduría para continuar transformando, reentrenando,
modificando patrones conductuales y rompiendo paradigmas de lo que es el servicio público. El servicio público debe de ser lo más carismático, sencillo, transparente, eficaz y eficiente. Eso es lo que hemos hecho, hemos sentado estas bases y vamos a continuarlo haciendo si la Honorable Asamblea Legislativa acompaña a esa servidora para continuar trabajando como lo hemos iniciado hasta ahora con muchos ministerios, con muchos consejos nacionales en los cuales integra la Procuraduría e incidir en un cambio de estilo de vida de nuestra población. A ver, a lo mejor sea demasiado prematura la pregunta, pero ¿sí aspiraría a un segundo periodo, procurador? Ernesto, hemos hecho todas las consideraciones necesarias y esa servidora sabe qué programas tiene y sabe también que con el equipo de trabajo que ha sido debidamente identificado y que ahora se ha convertido en un equipo de alto rendimiento, necesitamos continuar trabajando para que estas bases que hemos sentado puedan dar los frutos esperados. Hacer de la Procuraduría una Procuraduría diferente, con servidores públicos transformados que permitan justamente lograr cumplir ese cometido, ese misional constitucional y legal. Así que lo haré, presentaré la plataforma correspondiente para someterme al escrutinio de la Honorable Asamblea Legislativa, con quien he tenido la oportunidad de intervenir en distintas comisiones y conocen cuál es la visión de trabajo que tiene esta servidora de servicio hacia las personas que lo necesitan. A ver, en concurrencia al trabajo y como usted bien en su principio resaltaba, ¿cuál es el verdadero rol que tiene la Procuraduría General de la República? Cualquiera puede quedarse simplemente a pensar que es aquella que se encarga, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad?, de topar a los padres irresponsables, pero tiene un rol muy importante dentro del quehacer de la estructura del Estado. Ya usted hablaba por el bien, velar por el bien del estado de la niñez, de la tercera edad, hablaba del tema de los derechos de los reclusos, incluso de la Defensoría Pública como tal, entre otras cosas. El tiempo es tan prudencial que yo recuerdo en años anteriores con algunas homólogas suyas, hablábamos precisamente sobre el tiempo. Son 3 años, 2 años, casi 3 años, ¿verdad?, que se les da, si en algún momento se contemplaba dentro de la nueva visión de modernización y sobre todo de los ajustes que se ponía a ampliar un poco ese periodo de participación. Entendemos que la comisión que estuvo analizando las modificaciones a la Constitución de la República ha hecho ya algunas consideraciones que van a ser sometidas al escrutinio de la población, del señor presidente, de la Asamblea Legislativa, en la que justamente se ponderaba la posibilidad por distintos factores. La primera, la eficacia, la mejora del servicio. 3 años le permite hacer una evaluación, comenzar a hacer los cambios organizacionales, normativos en caso de ser necesario, y obviamente los otros 3 años le permitirá ir consolidando estos cambios y esta modernización de la planta, del equipo de trabajadores, en el caso particular de la Procuraduría, que debido a ser una institución tan sólida y permanente y con mucha estabilidad, tenemos personas de avanzada edad todavía en nuestros equipos de trabajo. Entonces todo eso es un cambio generacional, un cambio de modificaciones de los estilos de trabajo, y para eso sin duda alguna se necesitan periodos mucho más largos, que también genera una economía del Estado en todos estos procesos, también genera una transición menos compleja, porque los cambios tan prontos dentro del funcionariado público generan un detenimiento, un estadio de transición que no siempre logra venir a ser con la rapidez necesaria. Se necesita de la identificación de un equipo fuerte, sólido, de un trabajo permanente desde el principio, como el que sin duda alguna me acompañó en aquel plan al que denominamos Plan 100 días, que fue el ímpetu, la generación de lo que ahora nosotros denominamos el plan estratégico. Pero por eso los plazos cortos en los nombramientos de funcionarios públicos resulta ser necesario revisarse por todos estos factores a los que me referí. Actualmente usted trabaja con una nueva ley orgánica, ¿no?, que le establece, de acuerdo a la información que tengo, generar una transformación institucional. Eso es así. Nosotros hemos tenido la oportunidad que se nos aprobase la ley orgánica en marzo del año pasado, y luego de la evaluación y ponderación del señor presidente de la República, logramos que ésta se sancionara y se mandara a publicar. El 18 de noviembre del año recién pasado hemos iniciado con una nueva ley orgánica
El 30 de diciembre del año 2021 tuvimos las primeras reformas a la Ley Especial de Adopciones y eso nos ha permitido venir a hacer esas transformaciones a las que me refiero. El que podamos venir a darle celeridad, por ejemplo, a un tema tan importante como lo es la fijación de cuotas alimenticias, la reducción de los plazos en sede administrativa, la determinación en su momento incluso de la aplicación de medidas cautelares a través de cuotas provisorias desde la sede administrativa para que nuestros niños y nuestras niñas tengan de inmediato la cantidad dineraria que es una de las partes esenciales para lograr el desarrollo integral. Y digo una porque obviamente esto debe de ser acompañado de las relaciones de trato, del acompañamiento que padres y madres deben de hacer a nuestra niñez y adolescencia. Entonces, este cambio normativo nos ha permitido ir adecuando, reduciendo tiempos de respuesta y propiciando que cada vez más nuestros niños y niñas tengan la atención y el acompañamiento de sus padres y madres en este sentido. ¿Qué alcances ha tenido, digamos, desde el punto de vista de que la responsabilidad paternal ha sido, digamos, un efecto per se o de ponderación en el actual ejercicio? Estaba revisando acá, solo para citar un ejemplo sobre el tema de la captación de cuotas alimenticias en los últimos 3 años. Y en referencia a esto, más allá de poder decir, bueno, sí, mire, hemos logrado que el padre se haga responsable de su hijo y que sea responsable también de su manutención, el hecho de ver los indicadores o las estadísticas de cuánto hemos avanzado en lograr establecer parámetros de concientización de responsabilidad paternal o maternal, porque también de ambos existe, frente a lo que hemos visto en el pasado, que obviamente ha sido uno de los más grandes desafíos que ha tenido la institución que usted ha representado. Sí. El tema de cuotas alimenticias es un tema complejo. Creo que hacer el análisis también nos obliga a recordar la difícil época en la que hemos asumido la función pública. Justo al inicio de mi gestión cerramos por tema de pandemia, pero que esos grandes retos nos permitió también hacer grandes transformaciones. Y debo de plantearlo de manera categórica. A mi llegada yo encuentro más 2.2 millones de dólares en las cuentas institucionales sin que éste se pagara a las personas, a los niños, a las niñas y probablemente a esas alturas, por la data de esta información, hasta personas adultas. Lo primero que hicimos es, a pesar de todas estas condiciones, organizarnos, comenzar a trabajar en modalidad de la virtualidad, hacer pequeñas conexiones a nivel de territorio para poder identificar a quién le pertenece esa cantidad dineraria. De ese monto hemos disminuido a estas alturas en acumulado durante el periodo $1 millón. El segundo de los puntos era tratar de que no hubieran nuevos saldos acumulados, que no viniera a generarse información parcial, inconclusa, que no permitiera identificar a quién le corresponde. Ante eso, mejoramos las formas de captación de la información para ir separando lo que es un saldo acumulado del pago diario de intermediación en ese concepto. Finalmente, hemos podido trabajar en la modificación tecnológica. La Procuraduría a mi llegada tenía 4 sistemas de información gerencial que captaban el valor de la cuota alimenticia y eso hacía burocrático y eso hacía dilatorio. Había uno para San Salvador y los otros para las 17 Procuradurías auxiliares que en ese momento habían en el territorio nacional. Estamos trabajando en esa unificación del sistema para lograr no solamente la posibilidad de consulta en línea, sino también para lograr que ya no hayan más saldos acumulados. Ahora contextualicémoslo en la pregunta que usted muy bien hacía. En ese sentido, cuando nosotros advertimos que el tema de responsabilidad parental, que incluye a padre y madre, iba a ser altamente afectada por el tema de la pandemia, el confinamiento, la suspensión de relaciones laborales, tuvimos que transformar y comenzamos trabajando este tema desde la cultura jurídica, generando campañas que venían a tratar de explicar la importancia de no generar ninguna incidencia negativa sobre niños y niñas que tenían un alto sufrimiento, más que los adultos, por la desconcertación sobre la nueva forma de estudiar.
familiar, la nueva forma de relacionarse con sus padres o sus madres. Entonces, este tema de la responsabilidad lo comenzamos trabajando desde el espacio de la cultura jurídica, desde el espacio del mensaje para el niño o la niña hacia el padre o hacia la madre. Y ha incrementado en los últimos años, se ha mantenido, que creo que esa es digamos, la corona de mi pregunta, ¿no? Sí, siempre las cifras aumentan. Estadísticamente es bien importante conocerlo porque desde ahí podemos comprender mejor el fenómeno a la cual el país ha estado sometido. Para nadie es un secreto, y esta fue una discusión que teníamos también con quienes y creo que con usted en lo particular, que la pandemia, por ejemplo, generó una serie de problemas también de carácter familiar, la pandemia del COVID-19, tras el encierro que en su momento estuvo. Pero antes de llegar a ese tema, me gustaría de alguna manera comprender mejor si subimos, bajamos o hemos logrado mantener alguna línea, digamos, específica en este tema. En el tema de solicitudes de alimentos, para el 2019 nosotros recibimos 6.473 solicitudes. El año 2020 incrementa, aquí es donde vemos reflejado el tema de la pandemia, a 7.656 solicitudes, y para el año 2021 tenemos una leve reducción a 6.786 solicitudes. Todas estas traen consigo la posibilidad de fijarlas en sede administrativa. Cuando hacemos el comparativo entre la solicitud y la fijación, vamos a ver que la Procuraduría en sede administrativa hace una gran labor. Para el 2019, de 6.473, fijamos 7.200, porque algunas de ellas venían desde el año anterior y logramos hacer esa fijación de cuota. Para el año 2020, a pesar de haber subido por las dificultades del confinamiento, tuvimos una reducción de fijación a 3.216 solicitudes. Para el año 2021, a pesar de tener 6.000 solicitudes, la dificultad que se presentó de la comparecencia, de la falta de aceptación y la necesidad de irnos a la vía judicial para su aplicación o su decreto, logramos fijar únicamente 4.705 solicitudes. Entonces, estos escenarios nos están dando la pauta que tenemos que seguir trabajando más. Aún hay muchas personas que no logran abocarse a la Procuraduría, que no logran hacer las solicitudes del servicio, o que a pesar de los esfuerzos institucionales de la conciliación en la fijación de cuotas, nos toca irnos a la vía judicial porque no lo logramos hacer ni por la vía de la conciliación ni por la vía de la fijación administrativa, y no tenemos otra alternativa más que irnos hacia esa categoría. Ok, quiero ir cerrando un poco esto porque quiero hablar de un tema que, por cierto, está vigente en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con las adopciones. Creo que es un tema también que podríamos colocar sobre la mesa y de la cual hay mucha expectativa en la población desde el punto de vista de que hay muchas parejas que quisieran entrar bajo esa, digamos, figura contratante o de asimilar precisamente ya un entorno completo de familia, pero que sin duda alguna la parte legal como que ha sido una de las más grandes obstáculos que se ha tenido. A ver, solo cierro este otro elemento, el tema de la violencia familiar. Recuerdo, y lo conversábamos con usted, sobre el tema de la pandemia, el encierro, cómo esto vino de alguna manera a crear ciertos indicadores alarmantes en cuanto al tema de la violencia. ¿Se ha superado esto o qué, digamos, qué estudio se tiene después de que estuvimos observando este fenómeno? La Procuraduría General de la República atiende desde dos escenarios la violencia intrafamiliar. La primera de ellas desde el área de familia, interviniendo a través de nuestros defensores y procuradores adscritos en los juzgados con competencia familiar. Y la segunda lo hacemos a través de las unidades de atención especializada para las mujeres. Las cifras estadísticas que nosotros hemos tenido del servicio de acompañamientos en violencia intrafamiliar en este periodo han ascendido a 4.496 casos, en los que mujeres han sido víctimas del fenómeno de la violencia. Y los servicios legales de asesoría durante el periodo han llegado a ser a 59.354. Si lo comparamos solo del año 2020 al año 2021, ascendimos de 9.000 mujeres asistidas legalmente para explicarle cómo acceder a la justicia a 27.109 mujeres que recibieron el acompañamiento. El tema de la violencia intrafamiliar
como cualquier otra manifestación de violencia, hemos visto un incremento, una exacerbación, y por eso hay que trabajar fuertemente en el tema de la salud mental desde cada uno de los miembros del seno familiar con sus propias particularidades. Niñez, mujer, pero también el hombre, porque hay que trabajar en la nueva masculinidad para que pueda comprender que las relaciones de igualdad en el trato deben de ser sin violencia, libre de cualquier manifestación de discriminación. Así que nuestras cifras nos han mostrado que sí ha habido un incremento en violencia intrafamiliar y el acompañamiento necesario de carácter legal, de carácter psicológico e incluso estudios sociales para poder generar esas condiciones para acceder a la justicia con la rapidez necesaria y que una sede judicial pueda imponer las medidas de protección. Aún estando ya no en confinamiento. Aún no estando en confinamiento. Seguimos teniendo ese, lamentablemente ese fenómeno vigente. Claro, lo que sucede es que la violencia intrafamiliar tiene distintos componentes. Tiene un componente físico, un componente psicológico, tiene un componente incluso patrimonial. La posibilidad de venir a decirle, pues no aporto a casa, no pago la cuota alimenticia, sino te sometes a la voluntad de la persona que está haciendo los actos de poder. Entonces, por toda esa facetas que puede venir a presentarse, sexual, psicológica, patrimonial, física, la violencia intrafamiliar, es que en cualesquiera de estas manifestaciones las cifras siguen latentes y tenemos un incremento que nos obliga a trabajar como sistema para resolver esa situación de violencia. Ok, veamos un poco este otro tema que es importante colocarlo sobre la mesa. Y tiene que ver con estas reformas que fueron aprobadas precisamente en la Comisión de la Familia y que tiene que ver con el tema de las adopciones. Hay varias, digamos, figuras que se contemplan y desde luego esto concurre sobre la base de una consulta que se hicieron a través de ciertos talleres. ¿Cuál es la evaluación y valoración que se tiene en torno a esto? Si hemos logrado de alguna manera superar. No hay quien a lo mejor conozca a una pareja que no pueden tener hijos y que buscan la adopción, pero se les vuelve complicado precisamente por todos los problemas legales que se han existido a partir de lo que como ley se ha tenido en el país. Sí. La adopción, Ernesto, tiene que ser analizada desde los dos grandes componentes fundamentales. Por una parte, la familia y por otra parte, el niño, la niña o el adolescente declarado adoptable. La familia tiene un trámite mucho más rápido, mucho más expedito. Hay una calificación legal de la solicitud para verificar si cumple con los requisitos establecidos en la norma y luego hay una calificación de la familia per se, sus valores, sus entornos familiares, los nexos que puede tener para garantizar el derecho o restituir el derecho a un niño o una niña a nacer, crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Eso es lo primero que debemos de considerar. El motivo, lo que lleva la motivación para solicitar ser una familia apta para adoptar, para ingresar al registro único, no pasa simple y sencillamente por el hecho de no poder tener hijos. Pasa por tener en el seno de esa familia las condiciones idóneas para la restitución del derecho. Así que hemos trabajado fuertemente en una modalidad virtual con charlas para todas las personas que tienen esta expectativa, para que comprendan esta figura, comprendan los requisitos y se sometan al proceso de calificación de familia. En toda esta, digamos, tal vez sana intención que pueda existir, existe un hilo bastante delicado, sobre todo cuando hemos visto experiencias de adopciones que de alguna manera conllevan otros propósitos. Exactamente. ¿Verdad? Y ese es uno de los elementos que no se pueden soslayar a la hora de hacer una discusión como esta. ¿Qué cabida ha tenido esta discusión, verdad? Pues lo primero es prohibir las adopciones de niño o niña determinado. Esas son las denominadas entregas directas. Yo identifico una mujer que está en estado de embarazo, le acompaño, le proporciono las vitaminas, el seguimiento gestacional y luego, una vez nacido, me entrega el niño o la niña. Los niños y las niñas no son objetos, son sujetos de derecho que merecen una protección especial del Estado. Entonces, las primeras reformas fueron orientadas a esa. Estas últimas reformas están orientadas a volver más rápido, mucho más expedito,
también el otro componente. Yo refería y decía que el tema de adopción tiene dos componentes. Uno es la familia, pero por el otro es el niño o la niña. Entonces, lo primero que debemos de reflexionar sobre el tema de adopciones, para quitar una serie de tabúes, es que la adopción es la última alternativa. ¿Cuándo voy a dar a un niño o una niña o a declararlo apto para adoptar? Declarar la adoptabilidad del niño o la niña. Después que agoté todas las alternativas para que su familia originaria, su papá o su mamá, continúen cuidándolo y ayudándolo en su crecimiento y desarrollo. Si no logro con su familia nuclear, su familia de origen, debo de pasar a su familia ampliada, tíos, primos, abuelos, que puedan cumplir este papel, este mantenimiento de los lazos de consanguinidad para ayudarle a ese pleno desarrollo de la niñez y la adolescencia. Cuando ya no puedo bajo estas alternativas, cuando he agotado a través de todas las instituciones del sistema, el ISNA, las intervenciones del COGNA, las intervenciones de la Procuraduría, entonces sí, no tenemos otra alternativa, hemos agotado figuras como la tutoría. Entonces el Estado mismo, a través de una nueva unidad que ha sido generada y que está bajo la responsabilidad de la Procuraduría, le corresponderá hacer las declaratorias de adoptabilidad del niño o la niña. Ok, entonces ahora tenemos a una familia declarada apta para adoptar y tenemos a un niño o una niña que también ha sido declarado en esta condición de adoptabilidad. Ahora regresa la intervención de la Oficina para Adopciones, que pronto será una oficina autónoma, administrativa y financieramente, para que haga ese análisis a través de un comité de selección y asignación de familias y verificar cuáles son las condiciones del hogar que lo va a recibir. ¿A qué condiciones particulares del niño o la niña? Dijo que era un niño o una niña de 0 a 5 años. Dijo que sus condiciones eran para recibir a un niño o una niña sin ninguna condición de discapacidad ni enfermedad específica. Entonces revisa la Oficina para Adopciones si entre los niños y niñas declarados adoptables, ahí se encuentra uno de estas condiciones. Entonces, por eso aquí hay que trabajar dos cosas, y aprovecho su importantísima pregunta. Primero, que las familias, si están en condiciones de restituir el derecho, no sigan manejando lo que históricamente vemos. Solo niños o niñas menores de 5 años, sin discapacidad, sin ninguna limitación de cualquier tipo, sino abrirlo. Recibir en el seno del hogar a un niño o una niña es de cualquier edad, adolescente, que pueda tener una discapacidad mental, física, auditiva, visual. Es en verdad brindar amor y acompañamiento. Entonces hay que romper los tabúes alrededor de cómo presentan las solicitudes las familias para poder darle un hogar a donde crecer y desarrollarse a la niñez mayor de 5 años y a los adolescentes que se encuentran también en muchos casos institucionalizados, que no tienen una familia que haya sido declarada apta porque no encontraron, no tipificaron, no señalaron en prioridades estas condiciones particulares de la adolescencia. A ver, un poco abriendo ese abanico de discusión, y no pretendo ser xenofóbico como tal, pero hay grupos conservadores que en algún momento temen que al abrir demasiado los candados que pone la ley para poder de alguna manera mirar el grado de adopción desde el punto de vista de la responsabilidad, es como estaría un poquito desgradando o degradando el concepto de familia, que un niño debe de estar precisamente gobernado o educado o representado o titulado, ¿verdad? Precisamente por un hombre y una mujer. Ese es otro de los grandes aristas que está ahí. Me gustaría cerrar un poco este ciclo y regresar con otros temas que me aprovecharía por su presencia en nuestro medio. En el caso de la legislación salvadoreña, la legislación secundaria establece cómo se conforma una familia y quienes pueden eventualmente contraer matrimonio. Es clara. En ese sentido, la ley especial para adopciones sigue esta misma dinámica, sigue esta misma lógica. ¿Será que la experiencia de otros países ya está en otra consonancia y que a lo mejor sea ese el espíritu con el cual sitúa muy clara la preocupación y sobre todo también el comentario de estos grupos conservadores? Creo que cualquier cambio normativo que deba de hacerse en un país
tiene que pasar por las evaluaciones propias del contexto, de la cultura y de la realidad de ese país. Las experiencias extranjeras sirven para ver referentes, para revisar la libertad configurativa del legislador, pero cualquier toma de decisiones tiene que entrar al seno de la Honorable Asamblea Legislativa para ese propósito. Entonces, eso en todo caso tendrá que propiciarse. ¿Ha tenido acceso al borrador de las propuestas que se ha hecho desde la Vicepresidencia de la República con respecto a las reformas a la Constitución? ¿Hay algo que hable al respecto de ese tema? Tuvimos la oportunidad de intervenir en esa comisión, sin embargo, la parte específica que se nos relacionó son los temas propios de la institución, entonces no hemos tenido mayor incidencia en esos temas. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos un poco hablando de otros temas que tienen que ver precisamente con este tema de las desapariciones y otros aspectos que preocupan, como tiene que ver con el hallazgo de ciertas fosas donde se encuentran cadáveres, como la más reciente en el sector acá de Nuevo Cuscatlán. Me gustaría de alguna manera conocer desde su perspectiva cómo está examinando este fenómeno, por un lado, y por otro lado también cuál es el informe que tiene a partir de ese rol que juega también la Procuraduría como en el tema de la Defensoría Pública. Vamos a la pausa, no me cambien. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Por supuesto, queremos decirles a ustedes que el ahorro está en tus manos. Haz los pedidos de tu medicamento por tu app del ahorro. Usted puede descargarla en Google Play, iOS o también utilizarla a través de su app Gallery. Comience desde ya a disfrutar del ahorro que solo Farma Value, tu Farmacia del Ahorro, le brinda todos los días del año sin restricciones. De tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la Procuradora General de la República, Miriam Gerardine Aldana, y estamos haciendo una evaluación en un contexto de cómo está la institución actuando de cara a las responsabilidades y la misión que tiene. Hay varios elementos también que circunscriben la actividad hoy en día. Hablábamos sobre el tema muy, digamos, sensible y bastante, digamos, discutible, que tiene que ver con el tema de las adopciones, pero nos queda muy claro. Quiero pasar a hablar de otro de los temas que hoy en día preocupa muchísimo y sobre todo a partir del rol de la Defensoría que tiene como tal la institución que usted preside, Procuradora, este tema que tiene que ver con las desapariciones. Es una discusión que está ahí y quisiera conocer cuál es la lectura que se le está dando desde la perspectiva de ustedes con relación al número de personas que han desaparecido, a este debate de que en el país no tenemos prácticamente ya el asedio de pandillas, pero sí el número de personas desaparecidas sí ha incrementado. Prueba de ello son la aparición de ciertas fosas con cadáveres, como la más reciente que ya se dio a conocer en el sector acá cercano de Nuevo Cuscatlán, entre otros que están ahí por el estilo. ¿Cuál es la lectura que usted le está dando o el diagnóstico que se tiene de la Procuraduría a este tema? Desde la Procuraduría General de la República, que es importante comprender que el sistema de frenos y contrapesos y la separación de funciones que establece la Constitución de la República nos limita a nosotros como institución a brindar los servicios de asistencia pública penal en el momento en que, a partir de un hecho de violencia, como puede ser una desaparición forzada o una privación de libertad para los efectos penales o un homicidio en sus formas agravadas o feminicidio, pueda ser imputable a una persona cierta. Nosotros no intervenimos momentos ex ante durante una etapa de investigación, a menos que hayan actos urgentes de comprobación que realizar.
anticipos probatorios que necesite el juez, que hay una intervención para la garantía del debido proceso que pueda venir a atribuírsele a una persona. Entonces, como Procuraduría General de la República, estaremos en condiciones de poder dar la asistencia penal pública a las personas a las que pueda atribuirse la comisión de estos hechos que obviamente son reprochables, están afectando a la población, pero que nuestro rol constitucional es quedarnos a la expectativa hasta el surgimiento de una imputación. El resto de instituciones del Estado, Fiscalía, Policía, trabaja de manera coordinada y cada vez vemos cómo la intromisión de la prueba técnica y científica está ayudando para tratar de delimitar a las personas responsables de la comisión aparente de estos hechos que están afectando a la población. Hay un elemento de sentimiento frustrado en muchas familias al no encontrar, digamos, esa voz solidaria, ese abrazo solidario en un momento difícil cuando no aparecen sus familiares. Por eso los acompañamientos deben de ser como sistema. Y los roles de las instituciones públicas aquí son importantes y el acompañamiento y el fortalecimiento de los lazos familiares, por eso es tan trascendental. La legislación, la norma fija a dónde acudir, en qué momento hacerlo, cómo investigarlo, pero eso es dentro del sistema penal como tal. Por el otro lado, hay que trabajar por construir una cultura de paz, por construir lazos de convivencia ciudadana, y es aquí donde no podemos ver un fenómeno únicamente desde la perspectiva punitiva, sino desde la perspectiva de prevención y además de garantía de una justicia restaurativa y el entorno o la conversión de personas de ser víctimas a ser sobrevivientes, y eso es un trabajo conjunto de corto, mediano y largo plazo. Lo que tiene que ver con la Procuraduría, estamos haciendo una modificación de la forma de atender y por eso es que estamos generando una nueva reacreditación de las personas mediadoras y servidoras y estamos acercándonos a trabajar con los señores y señoras alcaldesas en territorio para ayudarles a generar espacios de conciliación ciudadana, para que antes una disputa, una diferencia de cualquier tipo, se busque la salida negociada, hablada, para que en verdad comprendamos que hablando se entienden las personas y no llegar a manifestaciones mucho más severas de violencia que puedan permitir o permear la vida o la libertad ambulatoria de una persona. Ok, a ver, actualíceme un poco. Yo recuerdo que en el pasado, no sé si todavía está vigente, lo que es la unidad técnica en la que estaban reunidas todas las instituciones, Fiscalía... La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia. Que es la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, ¿verdad? Que creo que era un ente muy importante en la cual se examinaban situaciones de esta naturaleza y por supuesto en concurrencia iba el tema relacionado con, bueno, qué hacer para poder hacer ajustes pertinentes con relación a esto. La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia es un ente consultivo y de grandes directrices que está justamente integrada por el ministro de Seguridad, por el señor Fiscal General de la República, el señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y la Procuraduría General de la República, en la que justamente es un espacio de diálogo, de conversación, de generación de líneas estratégicas de trabajo. Lo que sucede, y creo que eso es importante, es que ahora las instituciones y sus titulares tienen una mejor consolidación y comunicación per se entre sí. No obstante ello, desde la Comisión Coordinadora justamente hemos generado la primera línea de trabajo para la búsqueda de las salidas autocompuestas y esa parte ha sido delegada a la Procuraduría General de la República para hablar de estos puntos, o sea, convivencia ciudadana, construcción de cultura de paz, labores preventivas en la comisión delictiva y claro que han continuado haciéndose las grandes alianzas entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, las instituciones como la Policía que integran parte para ir trabajando el tema de investigación científica, de perfeccionamiento y un trabajo con la presidencia del órgano judicial que forma parte integrante de este colegiado, en el que vemos aspectos como, por ejemplo, la agenda electrónica, que es un tema que en este momento se encuentra en discusión para tratar de armonizar, pero los puntos que resultan venir a ser coincidentes. Lo demás seguimos trabajándolo de manera bilateral y coordinada y por eso
se están teniendo mejores respuestas para garantizar una disminución de los tiempos en resolver una situación problemática que llega a nuestras instituciones públicas. Tengo acá una pregunta que me parece y va concatenándose un poco con lo que estamos hablando. ¿Por qué no se da la custodia completa a una mamá que está separada? El papá no le da cuota económica y no visita a la niña, pero cuando ella quiere viajar con la niña a Guatemala, le piden que el papá autorice ayuda. Bueno, esa es la pregunta, dice, ayúdenme, procurador, al respecto. Está relacionado precisamente con el tema de los permisos y, como lo decía, concatenando un poco el hilo de la conversación que hemos tenido esta mañana con los temas que hemos tratado. Claro, eso es importante porque volvemos a colocar en el centro de la atención al niño o a la niña. El niño o la niña necesita tener una relación con su padre y su madre. Es un derecho del niño o de la niña. Por eso es que en casos sumamente excepcionales se llega a la pérdida de la autoridad parental cuando sí el padre o la madre es la responsable de hechos graves de violencia en contra de sus hijos. Pero si la razón de la falta de continuidad de la relación conyugal o marital son problemas entre las personas adultas, es aquí donde los adultos no debemos de olvidar que al final el niño o la niña es hijo de ambos y ambos deben de propiciar, acompañarles en su desarrollo. Que a uno de ellos le queda el cuidado personal, pero eso no significa que no deben de haber relaciones de trato, de acompañamiento, de verificación de las condiciones esenciales más allá de la cuota alimenticia. Esa parte la hemos trabajado fuertemente porque el padre o la madre obligado al pago de alimentos debe tener claro que no solamente significa una erogación dineraria, sino es estar pendiente del desarrollo. Entonces, por eso, papá o mamá, si han roto relaciones conyugales o maritales, no olviden que eso es entre ustedes, el niño y la niña, ambos acompañando, ambos cuidando, ambos procurando su desarrollo. Entonces lo que sucede es que en esa autoridad parental, cuando un niño o una niña va a salir del país, obviamente tiene que conocerlo la otra persona, con el que no está conviviendo, porque también han habido experiencias en las cuales en aprovechamiento de autorizaciones de salida del país se pierde el contacto del niño o la niña, del hijo o la hija para con el padre que se quedó en territorio. Entonces por ello incluso tenemos limitaciones, ya no hay permisos de salida del país abiertos, sino que ahora van con destinos determinados o con periodos temporales determinados para siempre mantener la cohesión de la relación padre, madre, hijo o hija. Eso es importante que lo comprenda la persona que nos ha escrito, que con gusto se aproxime a cualesquiera de nuestras 18 procuradurías auxiliares para que en el caso de solicitar autorizaciones de salida del país, si hay una negatoria del padre y es por razones de interés superior del hijo o de la hija, pues con gusto le acompañamos para verificar las condiciones de autorización o en sede administrativa o en sede judicial. A partir de las reformas, pregunta alguien acá, a partir de las reformas, ¿se ha visto facilitada la adopción o sigue siendo un calvario? Pregunto de manera muy directa, calvario. Nosotros confiamos que será un proceso mucho más célere, por eso es que la Procuraduría necesita continuar con su transformación. Esa es parte de lo que estamos hablando. El cambio normativo es la base. Ok, ¿y transformación desde qué punto de vista? Presupuesto de asignación, entiendo de que les bajaron el presupuesto para este año. Como 2.8%, estaba de 2.8 millones de dólares. La transformación es multifacética. Okay. Por una parte, la optimización de la asignación presupuestaria, sin perjuicio que en su momento pueda revalorarse un refuerzo presupuestario institucional por esa cantidad dineraria que se nos redujo en razón de las finanzas públicas y su complejidad, pero por otra es el componente humano. El equipo de trabajo de la Procuraduría necesita reentrenarse, necesita romper paradigmas de saber de que la persona tiene que venir a la Procuraduría y si no viene a la Procuraduría no le abre el expediente. La Procuraduría en esta nueva etapa de la modernidad y la transformación para volverla, como lo ha dicho el señor presidente, una institución eficaz, tan eficaz o mejor que la parte privada, entonces significará irnos a territorio. Hay unidades móviles, está el proyecto de generación de un mega call center desde donde vamos a recibir los casos, vamos a en el mejor de los supuestos, a abrir nuevos expedientes, a dar información sobre las consultas que acaba de hacer la persona que escribe aquí al canal para expresar su inquietud.
Entonces, esa transformación también va por el componente humano. La necesidad que nos volvamos todavía más transparentes. No es posible a esas alturas hablar que un defensor público cobra por el servicio. Los servicios son gratuitos y son íntegros. No podemos aprovecharnos de la condición de la persona usuaria, más aún si se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ese trabajo territorial, la modernización a través de plataformas electrónicas, el reentrenamiento de nuestros equipos de trabajo, la garantía de quejas y denuncias si ha habido un inadecuado trato del personal o una ineficaz planteamiento de la estrategia de defensa técnica. La sentencia de Gapito Ruano, que justamente está en este momento en el país en seguimiento, nos obliga a la Procuraduría General a realizar una estrategia de defensa técnica efectiva. Y eso significa un capital humano de abogados y abogadas de la República del más alto nivel, con un proceso formativo impecable, con conocimiento a niveles convencionales, constitucionales, de normativa secundaria, de integración y perspectiva del enfoque de derechos humanos para en verdad garantizar el acceso a la justicia. Y aquí no solo hablo de la defensa pública penal per se, sino incluso lo estoy abriendo a la defensa pública empleada. Por eso es que estamos cambiando las condiciones formativas a mallas curriculares para ir propiciando todo este cambio completo de transformación. Así que no solamente tiene una arista presupuestaria, sino también formativa. Veamos un poquito la esencia o uno de los rubros cuya esencia radica el trabajo de la Procuraduría de Derecho General de la República, y es precisamente con el tema del trabajo en las cárceles. Y creo que esa es una parte muy elemental que no podemos soslayar esta mañana, precisamente porque para nadie es un secreto saber lo que está ocurriendo en las cárceles y sobre todo cómo ahora en esta nueva, escenario de gobierno se habla de que en las cárceles se están ejerciendo cambios positivos desde el punto de vista de que se les está dando cumplimiento al Estado de Derecho, pero también exigiéndoles otros aspectos que tienen que ver con el rol que debe de jugar la cárcel, que es precisamente de poder formar o cambiar a aquel que en su momento ha cometido delitos. A ver, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes con ese tema? La Procuraduría General de la República interviene en varios momentos. Nosotros tenemos dentro de la Defensoría Pública la intervención en la fase del cumplimiento tanto de penas impuestas a adultos como de medidas impuestas a adolescentes en conflicto con la ley. En ese entendido, estamos trabajando de manera coordinada con la Dirección General de Centros Penales. Hemos aportado en conjunto una malla curricular que les ayude a todo el personal que ejerce el régimen penitenciario para que genere el buen trato y el acondicionamiento de las condiciones carcelarias para trabajar en ese proceso que, como lo dice el 27, inciso 3 de la Constitución, es un proceso de reeducación, de evitar la reincidencia del delito y además de propiciar una reintegración al núcleo social. Por otro lado, también nuestros equipos, en el caso particular de mujeres, tienen un trabajo muy de cerca para acompañarla en el ejercicio de los otros derechos que estos no han sido limitados con la imposición de una pena. Verificamos la situación de hijos o hijas menores de 5 años que puedan acompañarle en los centros penitenciarios para hacer la transición adecuada cuando ellos lleguen a cumplir el límite de la edad y se integren a la familia ampliada. Por otro lado, recientemente estamos haciendo un proceso de reentrenamiento acompañada del CICR y de la Embajada de Gran Bretaña para fortalecer la capacidad técnica de nuestros equipos de vigilancia penitenciaria. Generaremos espacios para acondicionar el seguimiento y que conozcan la situación jurídica en particular. Entonces creo que forma parte de la nueva transformación de las cárceles, por lo que compete a nosotros mediante la generación clara de la situación jurídica y la búsqueda de beneficios penitenciarios cuando han cumplido con los procesos reformativos que logren la finalidad constitucional. Procuradora, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que nos haya actualizado para conocer de cerca la labor que se ha venido llevando a cabo desde su administración y colocar también en perspectiva lo que viene por delante, ¿verdad? Y sobre todo también ese reto nuevo que tiene que ver con si la Asamblea Legislativa le da el aval respectivo para poder continuar
con el ejercicio al frente de la Procuraduría. Así es que muchísimas gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. La agradecida soy yo por haberme dado este espacio y poder hablar del proceso de transformación, tanto del equipo de trabajo de la Procuraduría como de las formas de cómo mejorar el acceso a la justicia de la población usuaria. Porque esta servidora está totalmente clara que la defensa de los derechos es nuestra razón de ser. Muchísimas gracias. Me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hacer una evaluación también sobre el tema de el rol que estará jugando o que juega, en este caso, en el tema de inversión y desarrollo local, la nueva Dirección de Obras Municipales. Estará con nosotros Cristian Flores, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, y vamos a aprovechar a hablar de otros aspectos elementales que tienen que ver con esta nueva modalidad de trabajo en los municipios. Son las 7:22 minutos, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de la Presidencia, Cristian Flores, con quien vamos a hacer un repaso sobre aspectos que tienen que ver con el tema de la inversión en los municipios, el plan estratégico de desarrollo que hay alrededor de temas fundamentales del país, entre otros que tenemos sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Ernesto, gracias por este espacio y saludos al pueblo salvadoreño que sintoniza fielmente este medio y a todos los que nos ven en diferentes lugares del mundo, incluso a nuestros hermanos de la diáspora. Les deseo un feliz día y gracias por acompañarnos. Voy a comenzar un poco a raíz del inicio, si lo queremos ver el segundo mes del año, ¿cuáles son las expectativas que se tienen hoy precisamente en el marco de lo que puede ser este otro año? Sin duda alguna todavía sopesamos el problema de la pandemia, que creo que es un factor que no se puede invisibilizar. Bueno, este día amanecemos con un nuevo precio también en el tema de los combustibles, que creo que anda alrededor del 21 centavos más. Esto es otro de los factores que, quieras o no, incide si lo queremos ver dentro de las perspectivas de crecimiento y de impacto que puede tener en el tema de desarrollo. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito, bienvenido. Tomando en cuenta el tema de los combustibles, precisamente el alza o la baja, pues no depende del Estado, claro, del gobierno, sino que obviamente de una fluctuación de precios a nivel mundial. Más por el tema de abastecimiento, el tema logístico y todo el manejo de las cargas en el mundo. Pero en este sentido, para hablar de las expectativas y las proyecciones que como país tenemos en cuanto a aspectos económicos, primero hay que partir de la base. Cuando nosotros fundamos nuestros andamiajes sobre la arena, o construimos sobre la arena, sabemos cuáles van a ser los resultados, siempre son desastrosos. En ese sentido lo pongo como un paralelo y como un ejemplo, una ilustración para que nos demos cuenta sobre qué base económica del país está parada y estamos preparando el andamiaje económico para el año 2022. Vemos el año 2021 con una recuperación histórica en nuestra economía, a pesar de, como tú decías, un buen referente, el contexto de la pandemia, los resultados fueron sumamente positivos. Estamos hablando que hubo un crecimiento del 11%, lo cual nos deja una base sólida. Incluso los 22.000 empleos perdidos durante el año 2020 por la misma situación del COVID-19 se recuperaron en su totalidad en el año 2021 e incluso se duplicaron. Estamos hablando que hubieron 40.000 empleos, aparte de los 22.000 perdidos, una diferencia a favor de 18.000 empleos más a nivel nacional. Esto es sector privado y al mismo tiempo pues hemos visto cómo se ha venido dinamizando nuestra economía. Por lo tanto, en cuanto al tema de inversiones, las grandes apuestas estratégicas del presidente, todos los proyectos a ejecutarse, estamos hablando de 1.510 millones de dólares que están listos y que ya están siendo ejecutados y que se van a ejecutar en este año, son 10 aspectos que van a permitir que toda la industria, la economía, la fuerza laboral pueda emplearse y al mismo tiempo agilizar todo
o dinamizar nuestra economía. Entonces las expectativas de crecimiento son bastante altas, estamos hablando incluso una proyección hasta de un 4%, esperaríamos incluso más, incluso una tasa, un índice de un 3.4% sería algo que superaría el promedio que como país tenemos. Por lo tanto, consideramos que este año va a ser muy positivo para la economía de todos los salvadoreños. A ver, voy a aprovechar tocar este tema porque sé que contigo se puede hablar en un contexto de la parte proba de tu rol como empresario, hoy desde luego como funcionario público, pero también como profesional. Cuéntame un poquito, porque el tema del Bitcoin ha sido un eslabón ahí en medio de toda una discusión al hablar de crecimiento económico, hablar de, si querés verlo, de una inclusión financiera importante que la resalta el mismo Fondo Monetario Internacional. Pero mi pregunta va encaminada, ¿qué papel a tu criterio sobre esa base, sobre esa proyección que tú haces, se ubica el tema del Bitcoin? Porque en números todavía cuesta comprender que ha habido un impacto importante en ello, ¿no? Y más aún teniendo como referente esta nueva, digamos, recomendación que en el capítulo 4 hace el Fondo Monetario Internacional al pedir, pues, que al reconocer el tipo de riesgo que existe con el tema del oficialmente manejarla como moneda de curso legal, y por lo cual dice, pues, examínese ese caso en particular. Cuéntame un poquito. La naturaleza del ser humano es así, siempre existe alguna especie de resistencia al cambio, y estos son temas o son tópicos muy nuevos para muchas personas en cuanto a un modelo financiero y a un tema monetario que no es en el país, digamos, no existió ese precedente. Pero el presidente es muy visionario y siempre las apuestas del presidente son para el beneficio de cada ciudadano. Si nosotros vemos el comportamiento del Bitcoin, el crecimiento que ha tenido desde que se creó esta divisa, esta criptomoneda y todas las criptomonedas, ha sido sumamente positivo. Personas que invirtieron un par de centavos y ahora son millonarios. Y en este mismo caso, pues ese tipo de inversionistas se convierten en los principales interesados en invertir en el país. Al mismo tiempo, estamos preparando a nuestra población para poder entrar en esa dinámica. Si hablamos en el ámbito empresarial, todas las empresas que ofrecen cualquier tipo de productos o servicios tienen la oportunidad de meterse en este abanico de ofertas para cualquier tipo de inversionista, y para que también nuevas personas que ahora tienen esta inclusión financiera y pueden utilizar estas wallets y cosas que incluso la banca misma no logró en un tiempo récord. ¿Cuántas personas ahora son las que utilizan el Bitcoin? Creo que esto permite meter en ese dínamo de inversiones, de acciones y de crecimiento comercial, que permite que todas las empresas involucradas, y no solamente las empresas, sino que los emprendedores, comerciantes, personas de cualquier tipo de servicios, puedan ofrecer esta nueva alternativa. Entonces, si hablamos de proyecciones, hablamos del futuro financiero y económico. ¿Cuántas personas en el mundo hablan de manera positiva? Siempre hay algunos que son tradicionalistas y que obviamente se resisten, pero no creemos ni consideramos que eso afecte la realidad económica salvadoreña. ¿Está sentada la proyección de crecimiento económico y de inversión en las áreas a partir del Bitcoin, entonces? Perdón, la pregunta. ¿Está sustentada la proyección de crecimiento económico y de inversión social también en la figura del Bitcoin? Te hago la pregunta por el tema de la fluctuación, que un poco más haciendo la referencia a este informe que hablaba precisamente que esa volatilidad en algún momento no deja de llamar la atención de estos organismos como el que te mencionaba. Incluso ahí tenemos una cifra estadística que nos refleja un poco el sustento de lo que estamos conversando, Cristian. Pero la base que sustenta nuestra economía es obviamente la participación ciudadana en todas las matrices del comercio, en las exportaciones, en las importaciones, en todos los servicios que el país ofrece, las nuevas oportunidades de inversión, el involucramiento de la misma diáspora para que pueda ahora es un actor muy importante en este rol de inversiones de país, y al mismo tiempo nuevas inversiones extranjeras. Incluso el Bitcoin, pues obviamente se convierte en una alternativa. Esa alternativa permite de que haya otra oportunidad o más oportunidades para sumar más inversionistas, lo cual se implica que si más por más da más, hay más inversionistas, obviamente hay mejor economía para el pueblo salvadoreño. Ok, me piden una pausa comercial.
Recientemente el presidente de la República, Nayib Bukele, hablaba de grandes proyectos de inversión, así como también en la parte de infraestructura, con los 10 impulsos económicos. ¿Sí? Me gustaría hablar un poco en el contexto de ello y sobre todo tú, en el rol que juegas como comisionado presidencial de proyectos estratégicos, ¿qué piensas al respecto? Voy a la pausa, no me cambies, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos nuestra conversación en esta segunda parte del programa con el responsable de proyectos estratégicos de la presidencia, Cristian Flores, que nos está acompañando. Cristian, decía que recientemente el presidente de la República habló de 10 impulsos económicos del país, dentro de los cuales hablaba precisamente en su categoría de inversión, especialmente en el tema de infraestructura. Yo creo que ese es un elemento importante para poder aprovechar tu presencia y hablar en el desglose de las prioridades que para este año, entiendo, van a tener que cumplirse, porque eso es lo que él decía en el énfasis de su intervención, ¿cierto? Es así, e incluso nosotros tenemos siempre esa visión de parte del presidente y ese compromiso de ir saldando deudas históricas. En este caso, en los últimos 30 años, nosotros hemos visto cómo el país sufrió un estancamiento a nivel de infraestructura, no hubo la oportunidad para poder desarrollar todas nuestras industrias, para poder hacer que el país se dinamizara con la misma velocidad que la empresa privada y las inversiones se movían. Y al mismo tiempo se olvidaron apuestas importantes por la salud, apuestas importantes por restaurar el tejido social. No hubo interés por invertir genuinamente en la educación y al mismo tiempo pues no hubo un interés para que la economía fluyera para toda la población, en todos los aspectos, que incluyera desde hombres, mujeres, personas de cualquier municipio, desde un cantón, un caserío, hasta las personas de la ciudad. Siempre se favoreció a grandes empresas que estaban cercanas a los que tenían intereses y tenían los poderes del control político. En ese sentido, ahora vemos un presidente haciendo apuestas importantes que permite que se dinamice la economía, que existan oportunidades de empleo, que lleve a saldar esas deudas históricas, que tengamos una red hospitalaria, que tengamos servicios de salud como el salvadoreño lo merece, igual o mejor que lo privado, que tengamos espacios deportivos donde nuestros jóvenes puedan desarrollarse, puedan ser parte de en un sistema donde se apuesta en cuanto a materia de seguridad a la prevención, al mismo tiempo espacios públicos, revitalizar centros históricos. Hemos visto cómo incluso se ha permitido que estas inversiones traigan beneficios a nuestra economía en cuanto al tema o materia de turismo, como ha sido el proyecto de Surf City, que vino a dinamizar nuestra economía, y todas estas infraestructuras a nivel de carreteras y de conectividad permite preparar esta plataforma para que el país, con una nueva oferta de servicios turísticos, una nueva oferta de servicios urbanísticos y residenciales, con las apuestas del presidente y su visión, incluyendo todo el desarrollo de la zona oriental del país, esté preparada. Y hemos visto incluso cómo la Dirección de Obras Municipales también ya inició este proceso. Esto hace que fluya mucho efectivo y al mismo tiempo hayan oportunidades de empleo. Entonces, todas estas apuestas, no solamente hablamos de salud, seguridad pública, no solamente hablamos de inversión en cuanto a lo social, a educación, sino que también en infraestructuras tangibles y visibles para todos los salvadoreños. Hablaba precisamente sobre la construcción del Hospital Rosales, el nuevo Hospital Rosales, que viene siendo como una de las grandes, digamos, deudas que a los años debió haberse construido ya el nuevo hospital, ¿no? Y hemos visto cómo el presidente ha apostado a $35 millones para esa construcción del Hospital Rosales, donde no solamente... No estaban aprobados ya esos que yo recuerdo se aprobaron en las administraciones anteriores, creo. Independientemente en el tema de fondos... también contemplaba el periférico de Nejapa, ¿no? Con la construcción que era un complemento también. Toda la parte de inversión, muchas veces han tenido los fondos, pero no ha existido la voluntad política para genuinamente invertir. Y hacen algunos ajustes presupuestarios y terminan, digamos, desangrando los
presupuestos para salud o para educación como fue en el pasado. En este caso del presidente existe un compromiso y existe una total transparencia para invertir la mayor cantidad de dinero posible en todo el beneficio de salud y para obviamente los servicios que la ciudadanía tiene. Si estamos hablando de 35 millones en el Hospital Rosales, estamos hablando incluso en proyectos que van a dinamizar la economía. Supimos que se quemó, de todos es del conocimiento que se quemó el mercado de San Miguel y también el mercado de Santa Ana, y el presidente ha dicho, nosotros también vamos a asumir ese reto, ese compromiso, vamos a invertir 8 millones de dólares en el mercado de San Miguel y estamos hablando de 17 millones en el mercado de Santa Ana. Obviamente son motores económicos que tienen un rol importante, toda la parte de alimentos, de servicios que se ven en estos mercados para la ciudadanía de San Miguel y para la ciudadanía de Santa Ana, incluyendo que este proyecto del mercado de San Miguel no solamente es para los migueleños, sino que también se convierte en un eslabón importante en la cadena de abastecimientos en todo el oriente del país. Hay una forma importante que no se puede dejar de mencionar, que cuando se trata de ver las obras ya concluidas, el beneficio que esto trae, independientemente de quién haya sido el que colocó la piedra o de quién haya sido el dinero, lo que sea, eso ya cada quien puede decirlo. Por ejemplo, el tema del beneficio que se tiene ahora para los que transitan sobre el sector Claudia Lar, creo que es un gran beneficio y desahogo precisamente para todo ese tráfico que se estaba haciendo en el sector de Lourdes. Y ahí está la mejor prueba, que cuando hay precisamente concreción de este tipo de proyectos, se ve inmediatamente el fruto. Y estos congestionamientos que existieron durante muchos años, no hubo interés genuino por solucionar el problema. Hay que concluir el viaducto, que es otro de los grandes puntos también puntos el viaducto Francisco Morazán. Resolver ese problema serio a todos los habitantes de esa zona. Vaya, un saludo muy especial que yo sé que nos vienen viendo a través de Facebook. Un saludo muy especial para todos los residentes de esa zona, que sé que es un dolor de cabeza el que tienen todos los días, ¿no? Y no solamente estas personas que residen en el área, sino que si te das cuenta, la mayoría de ellos trabajan en el área del Gran San Salvador. Entonces, todo el beneficio, el costo de la vida para estos ciudadanos baja totalmente, el consumo de combustible, los tiempos de traslado. Y si hablamos de tiempo de traslado, no solamente se beneficia nuestra fuerza laboral, que para el presidente es prioritaria y es vital, sino que también permite de que las grandes empresas, las industrias, los importadores, los exportadores también tengan tiempos de tránsito más cortos, lo cual obviamente baja los costos de sus fletes, tienen los productos con mayor rapidez y permite que tengamos una oferta y demanda mucho más dinámica. Y este tipo de apuestas, este tipo de inversiones también previene una gran cantidad de accidentes de tránsito que se generaban en la zona. Entonces, al mismo tiempo, vemos cómo estas apuestas de infraestructura vial que el país tiene permite conectar a todo el país, incluyendo el periférico Gerardo Barrios de la zona oriental también del país, vemos el periférico Claudia Lars. De tu tierra, San Miguel. Por supuesto, y al mismo tiempo las inversiones que el presidente ha sido claro, hablamos de 74 millones de dólares en 17 pasos de nivel en el área metropolitana de San Salvador, lo cual va a descongestionar nuestra capital y va a permitir de que haya mejor flujo de tráfico y tiempos de traslado para el comercio y para toda la fuerza laboral del país. Y sin obviar todo lo importante que es la inversión en infraestructura vial para la zona occidental del país, lo cual nos permite tener un mejor acceso a nuestros servicios fronterizos, como es el puerto, bueno, primero que nada, La Chadura, que es nuestro primer enlace con Guatemala, donde pasan muchas de nuestras importaciones y salen otras exportaciones, y también activa y acorta los tiempos de traslado del puerto de Acajutla, que ha incrementado en este enero un 12% su actividad logística. Bueno, hay un elemento importante que no quiero pasar por alto, voy a hacer una pausa comercial. Más allá de los proyectos que ya contigo hemos conversado en el pasado, que tienen que ver con el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, el astillero, se contempla que pueden ser construidos este año. Efectivamente. Pueden ser este año. Pueden ser 2020. Este año. Bueno, mira, primero que nada, el presidente ha dicho, este año vamos a poner la primera piedra y cada día estamos sumando acciones y hemos visto los resultados, nos quitamos el dedo de renglón y vamos a hablar de esto. Y el otro elemento que me gustaría ver desde tu punto de vista como responsable del cargo que tienes,
lo que está pasando con los municipios y la expectativa que se tiene, obviamente es una nueva modalidad de trabajo, el tema de la dirección de obras municipales. Muy bien. Parece, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que, y me gustaría presentar una imagen que tiene que ver precisamente con el tema del desarrollo que se proyecta para el caso de la zona de Oriente en nuestro país, sobre todo porque ya en el pasado, contigo, Cristian, hemos hablado sobre el tema del Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, la también construcción de un astillero, que sería algo fenomenal. Pero, a ver, ahí está parte de esa imagen que nos ilustra hacia dónde está la apuesta precisamente en el oriente del país. Cuéntame un poquito. Tenemos la virtud de administrar proyectos de gran envergadura y de alto impacto para toda la economía en sentido positivo y para el desarrollo de la zona oriental del país. Pero no solamente nos limitamos a la zona oriental del país, sino que la proyección que tendremos a nivel nacional con este tipo de inversiones nos permitirá posicionarnos como uno de los principales destinos turísticos y de los principales centros de inversión de toda América Latina. Y esto obviamente nosotros lo palpamos a diario, podemos sentirlo cuando hablamos con inversionistas europeos, americanos, que dicen nosotros queremos ser parte de estos proyectos. Si bien es cierto, son proyectos que no se desarrollan en una semana, que no se desarrollan en 6 meses, sino que hay un proceso de estudios, un proceso de formación, de formulación y de desarrollo estratégico, los cuales ya tenemos en algunos concluidos y otros están muy avanzados, como es el caso del Tren del Pacífico. Pero toda la oferta de estos servicios que ahora tendrá el país en toda la franja costera de la zona oriental, que nunca se potenció, nos va a permitir que estas nuevas industrias puedan desarrollarse en un corto plazo. A ver, cuéntame, explícame un poquito esto. Tenemos desde ahí colores que demuestran, y yo creo que tú tienes una mejor referencia ahí de lo que estamos... Específicamente estamos viendo la franja costera de la zona oriental del país, en la que a la cual estamos haciendo referencia de que es la apuesta. Así es. Esta es una apuesta donde podemos nosotros ver prácticamente en esta ilustración cuál es el plan de desarrollo. Pero es importante mencionar cuáles son todos los actores que están involucrados. Tenemos hoteles de baja densidad, comercios y servicios, equipamiento de espacios públicos, porque es necesario siempre que haya un servicio hospitalario, puestos policiales, bases militares, para poder garantizar la seguridad en cuanto a la salud y también la seguridad de todo turista y de los ciudadanos de esa zona. Hoteles de alta densidad, vivienda, que es importante ver los proyectos de desarrollo habitacional, el potencial que tenemos para generar un nuevo polo de desarrollo en cuanto a un servicio y una oferta urbanística diferente y única. El Aeropuerto del Pacífico, que por supuesto ya estamos nosotros a punto de dar ese paso de colocar la primera piedra y ver cómo, en qué plazo de tiempo podemos ya iniciar esta construcción a esta misma velocidad. Y es necesario aclarar que esto no es solamente una estrategia de desarrollo nuestra, sino que ya existe una dinámica inmediata de $300 millones de inversión privada, que ya están ahí. E incluso hay muchísimas empresas y muchos de ellos incluso son hermanos de la diáspora, salvadoreños en el exterior, que han hecho sus inversiones en toda esa zona. Si vemos la cantidad de propiedades privadas que ya están preparándose para poder desarrollar estos proyectos, nos deja un gran mensaje. Pero en paralelo está trabajando también toda la fuerza del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, interconectando estos grandes proyectos y preparándonos para tener un flujo de tráfico eficiente y que al mismo tiempo llegue, mejor dicho, a esos destinos. Cabe mencionar algo muy importante en cuanto al desarrollo de cada municipio del país. Son 262 municipios que fueron mal administrados por muchos años. No llegó la obra que debía llegar
e incluso en muchos municipios se gestionaban los fondos y la obra nunca se ejecutaba. Solamente lo que hacían era presentar el proyecto y cuando ibas al proyecto, el proyecto no existía. Pero ahora tenemos una dirección que tiene este alto sentido de urgencia, de diligencia y al mismo tiempo esa transparencia de la administración de fondos públicos, lo cual permite de que todo el desarrollo, exactamente, la Dirección de Obras Municipales, la DOM, que todos estos proyectos lleguen efectivamente a los municipios que lo necesitan y obviamente a todos los municipios. Y si hablamos de todos los proyectos que existen en la zona oriental del país, en esta misma inversión pública está considerada toda la conectividad de esta franja costera. Estamos hablando de proyectos que conectan desde la zona de Jucuarán hasta el Tamarindo y que llegan obviamente a la zona del Golfo de Fonseca, incluso conectándolo con el puerto de la Unión. ¿Por qué no incluir el Espino, que es otro de los grandes emblemáticas playas que tenemos nosotros? Por supuesto. Bueno, la misma zona, ¿no? De igual forma, si hablamos de desarrollos, esta ha sido una de las zonas más abandonadas. Ok, mira esta imagen del Hawái. Sí, esta es una proyección que tenemos para desarrollar en el Hawái un proyecto turístico, un proyecto hotelero, un proyecto residencial y que también tenga espacios públicos, que tenga áreas donde se pueda realizar cualquier tipo de centro de convenciones y al mismo tiempo integrar toda la zona, toda la población que ya habita en esa zona y empiece a dinamizar esa economía. Permite que todo este eslabón vaya caminando de la mano y no solamente desarrolle la economía de la zona, sino que obviamente cualquier tipo de empresario querrá invertir en estas zonas del país. Fíjate que siendo también llevando ese ADN de Oriente, como lo tienes tú, ese es uno de los temas que yo siempre, desde luego, he tenido como anhelo, el ver cómo una política pública se concentre precisamente en llevar todo ese tipo de opciones de inversión que generen oportunidades, al sueño de muchos padres de familia que me están viendo en el oriente del país. Y vaya mi saludo especial para los de la Unión, Morazán, San Miguel, Usulután, San Vicente, que desde luego apuestan por la educación de ellos, tanto en las universidades, en los colegios, para ver a sus hijos precisamente en oportunidades que puedan generarse a partir de inversiones como las que estamos hablando. Veamos el caso. Yo te digo, soy un apasionado esperando encontrar esa cuestión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ambos como de Oriente que somos. Es correcto. Y en este caso, el sueño porque de muchas personas... Porque tú sabes también los grandes desafíos de la pobreza que también existe. Y yo digo que tal vez no pobreza, no, de la falta de oportunidades, porque hay un capital de creatividad, de energía, como decía una amiga que ya no está, sino más bien es de falta de oportunidades. Sí, razón por la cual en todas estas décadas anteriores nuestros hermanos del oriente del país, que fueron la gran mayoría, tuvo que emigrar y sus hijos quedaron prácticamente solos o con una abuela que se convirtió en padre y madre, donde cualquier padre que está en el exterior desea lo mejor para sus hijos. Veamos el caso de éxito de Surf City. Hemos visto el impacto que ha tenido, nos ha colocado en esa vitrina a nivel mundial, incluso en una recién pasada feria de Dubái, hemos visto cómo el país se posicionó desarrollando ese tipo de torneos de surf y todo el componente de desarrollo, oportunidades a nivel social y a nivel económico que ha tenido toda la zona de Surf City. Este tipo de proyectos ha sido nuestra base y ha sido nuestro ejemplo a seguir en el proyecto del desarrollo estratégico de la zona oriental del país, donde abrirá este abanico de oportunidades para incluso personas que ya se formaron durante muchos años para estar capacitados para atender turistas. Hemos visto cómo se proyectaron a través de los Megatech carreras para formar chefs, para formar personas que dieran esa asistencia técnica, servicio al turista, etcétera. Pero no ha existido una genuina oportunidad. Ahora, con esta activación económica y con este proyecto muy ambicioso y que le hace sentido y le da la fuerza que tiene Bitcoin City, ese atractivo de inversionistas de clase mundial y al mismo tiempo toda la franja costera con inversionistas locales que ya están involucrados en gremiales, que ya tienen sus propiedades, que ya tienen la factibilidad, ya tienen todos los proyectos en diseño y al mismo tiempo listos para ejecutarse en paralelo
con todo el desarrollo que se está haciendo con la dinámica de la Dirección de Obras Municipales, permite que llegue el momento. Al fin, tú y yo, como personas de Oriente y también como salvadoreños, vamos a ver que que es una de las playas más lindas de la región, va a tener un nivel de inversión y al mismo tiempo un tráfico que permite que el aeropuerto tenga todo ese sentido y vamos a tener ese tráfico aéreo suficiente para llenar esa cuota de oferta y demanda turística que tiene la zona. Más allá, y quiero cerrar esta conversación contigo, más allá, independientemente de la unidad o la desunión que puede existir en ese grupo poblacional de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, ¿cuál es digamos, la sintomatología que tú logras percibir de ellos? ¿Creen en el país desde el punto de vista de venir a invertir o a vacacionar? Porque son dos cosas distintas. Lo que en el país queremos es que vengan a invertir, que crean en el país y que esto se generen oportunidades para las personas. ¿Cuál es tu valoración? Ha cambiado en tu experiencia tras el acercamiento con la diáspora. Pues nosotros tenemos contacto directo con diferentes empresarios, no solamente de la diáspora, sino que de diferentes industrias a nivel mundial. Incluso es importante mencionar que este día tenemos una reunión muy importante con algunos funcionarios del gobierno de Guatemala y también con empresas ferroviarias de México para hablar sobre los avances del Tren del Pacífico y cómo nosotros lo vamos a conectar con toda Norteamérica. Incluso las grandes oportunidades que vamos a tener para cumplir esos tres aspectos importantes, que es el desarrollo, el impacto económico, el impacto social y por supuesto el impacto ambiental, que son las cosas que estamos afinando de este proyecto. Pero si hablamos de la diáspora, nosotros hemos tenido un cambio y se han vencido esos paradigmas, porque tradicionalmente nuestros hermanos de la diáspora han venido a reencontrarse con sus familiares, vienen a pasar de vacaciones, pero ahora se abre una oportunidad para que puedan invertir. Incluso estamos hablando de más de 200 millones de dólares que son inversión 100% de salvadoreños del exterior, que incluso administra Proesa y pues nuestro amigo Salvador Gómez sabe cómo se ha ido creciendo y al mismo tiempo genera esta expectativa que para este año se pretende duplicar esa cantidad de inversiones. Entonces, a tu pregunta, yo puedo decir que vivimos un momento histórico en el cual al fin la diáspora no solamente se siente tomada en cuenta porque va a tener su documento a la puerta de su casa, no solamente porque va a poder tomar decisiones en cuanto al voto, la oportunidad que el presidente y la asamblea le está brindando, sino que también abre la puerta para que pueda invertir y garantizar y cuidar sus inversiones en el país. El gran anhelo de lo que hablaba al principio en y que ya está pasando. Así es. En efecto, un saludo muy especial también para todos nuestros hermanos salvadoreños que nos están viendo en los Estados Unidos y también en el resto del mundo. El tiempo se me fue, quiero agradecerte que me hayas acompañado, como siempre. Muy oportuno tratar estos temas contigo. Se nos hace siempre corto el tiempo, pero muy grato y también muy grato compartir con toda la ciudadanía. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Así es, en efecto. Bueno, nuevamente quiero expresar ahora mis muestras de condolencia a Sofía y también por el fallecimiento de su querido padre, don Joaquín Alberto Gabarrete. Gabarrete era un fiel televidente de este programa. Vamos a extrañarlo ahora porque siempre nos enviaba los saludos pertinentes, el de poder estar acá acompañándonos precisamente con nuestra sintonía. Así es que vaya para don Joaquín Alberto Gabarrete, pues que lo tenga ya en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y para Sofía, su hija, y el resto de su esposa, Wilber, sus nietos, pues vaya mis más muestras de condolencias. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.